This makes it much easier for people and sites to be abused by big corporations. I know what you're thinking, oh come on, that won't happen. It already has. Comcast, AT&T, Verizon, Sprint, and many others have tried to manipulate the system but were stopped. One, they want you to pay more, or two, they want you to use a crappy service they just... La mayoría de gente en la comunidad no sabe lo que es la net neutrality, y muchos de los que sí han escuchado hablar de ella no saben de dónde salió esta cosa, y por qué está dando tanto de qué hablar en los Estados Unidos de América. Y el otro grupo que, muy entre comillas, sabe lo que es, simplemente no han leído las hojas del documento original y se están tragando toda la propaganda que están viendo sin siquiera detenerse a pensar un momento. La narrativa popular sobre la net neutrality es la siguiente. Net neutrality es el principio básico que prohíbe que compañías de internet como AT&T, Comcast y Verizon puedan acelerar, ralentizar o bloquear cualquier contenido, aplicaciones o páginas web que quieras usar. Net neutrality es la forma en que el internet siempre ha funcionado. La página continúa más adelante con: preserva nuestro derecho a comunicarnos libremente por internet. Net neutrality significa un internet que permite y protege a la libertad de expresión. Significa que los proveedores de servicios de internet no deben bloquear o discriminar cualquier aplicación o contenido. Así como una compañía de telefonía no debería decidir lo que dices o a quién llamas, los proveedores de internet no deberían interferir con lo que pones en la red. Hay muchísimos problemas con esta narrativa, pero voy a atacar los puntos clave de su falsedad. Primero que nada, las compañías telefónicas y proveedores de internet ya hacen esto. Diferentes compañías telefónicas y de cable tienen sus propios términos y condiciones. Ustedes saben lo que son las VPN o la Deep Web, ¿verdad? Pero no puedo explicar esto si no saben cómo funciona el concepto de enrutamiento en primer lugar. Verán, la razón de por qué las compañías de cable pueden priorizar un contenido sobre otro o directamente restringirlo no es por una cuestión de megas o de anchos de banda, sino sobre enrutamiento. Para que un conglomerado de información pase de una parte del mundo a otra, esta debe pasar por diferentes rutas, como si de una vía de metro se tratase. Las redes de enrutamiento deciden por cuál ruta debe fluir la información, y dependiendo de la ruta, esta información puede irse por vía directa o por un camino chueco, lo que provoca que la información venga y se vaya constantemente. En pocas palabras, esto es lo que provoca el lag, y algunos proveedores de información tienen privilegios cuando se trata de estos servicios. Lo que quiero decir con esto es que poco poder poseen estas empresas y nada tiene que ver con crear paquetes específicos en donde te permitan entrar solo a unas páginas en particular. This will most likely result in what Portugal is going through now, a country with no net neutrality. That means saying hello to additional tiers and fees. Use Facebook, YouTube, Gmail, Spotify. Guess what? You're in 4 additional tiers now. Y para eso existe el libre mercado. Si una empresa de cable abusa de estas funciones, que ya lo hacen, la competencia, quien posee diferentes términos y condiciones en su contrato, puede aprovecharse de esto para llevarse clientes. Si mágicamente ahora te fueran a cobrar $2 por entrar a YouTube, lo cual es absurdo porque eso le generaría pérdidas monetarias a las empresas que apoyan esto, solo haría que la gente comenzara a frecuentar alternativas, lo que dañaría fuertemente a los monopolios, cosa que esta acta no quiere y más adelante verás por qué. El segundo punto por atacar es el hecho de que la net neutrality es un concepto que no existe. Nunca existió tal buzzword hasta este punto en la historia, y con una simple búsqueda y configuración de fechas puedes darte cuenta de ello. Sí, hubo leyes que tenían que ver con el internet y su libertad antes, pero no con los términos que propone realmente la net neutrality. Dichos términos solo han existido desde el mandato del presidente Obongo, quien decretó que el internet fuera una necesidad en lugar de una utilidad, y este dato es importante para lo que diré más adelante, así que pongan atención. El artículo prosigue con algo que sinceramente es más que ridículo. Activa tu sentido arácnido, te hace sospechar en gran manera, y que no puedo creer que no haya hecho que nadie levante una ceja al respecto. Básicamente, y sin dar pruebas o argumentos al respecto, el texto nos propone que empresas como Comcast, Verizon o AT&T podrían censurar o restringir a grupos antirracismo y LGBT. Esto es ridículo en muchos niveles porque ambos lados del conflicto son antirracismo y pro-LGBT, y es solo una forma de, nuevamente y como es típico de la izquierda política, escudarse con lástima y victimización, demonizando a la oposición.
¿Desde cuándo acá compañías tan progres como Comcast son racistas o anti-LGBT? Está claro que esto es manipulación emocional y un red herring, una forma de distraer del punto original con algo que no tiene nada que ver. A las grandes empresas no les importan ni los negros ni los gays, solo quieren politizar a estos grupos para beneficio propio. Así que, como bien les acabo de mostrar, la narrativa oficial no solo posee una clara agenda política, sino que también es ambigua a conveniencia y posee nula transparencia. ¿Qué es la net neutrality realmente entonces? Bien, si querían saber lo que realmente es la net neutrality, debieron simplemente leer las páginas del documento original. La verdad es que estas actas nada tienen que ver con la libertad de expresión y, por el contrario, es absolutamente todo lo contrario a lo que su propaganda dice que es. Por ejemplo, es cierto que si no se aprueba la net neutrality, los proveedores como Comcast y AT&T, empresas que no me agradan para nada, en efecto tendrán más poder y control. Lo que esta gente no te dice es que el verdadero propósito de la net neutrality es federalizar el Internet para los Estados Unidos, dándole un poder y control todavía más obsceno a empresas como Twitter, Google y Facebook, empresas que ya restringen la libertad de expresión y que ya poseen un control obsceno de por sí. ¿Pero por qué?, te preguntarás. Simple. ¿Recuerdan cuando les dije que desde el mandato de Obongo el Internet es una necesidad y no una utilidad? Esto es importante porque esto significa que si el Internet es una necesidad, este debe ser financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Y en el idioma de los globalistas, financiar el Internet significa financiar a Silicon Valley, la región en donde residen grandes empresas y monopolios, como Google, Amazon, YouTube, Twitter, Facebook, etc. En pocas palabras, este es el motivo de por qué cosas como BitMe no pueden competir. Es una acta anti-libre mercado, porque lo que quiero que entiendan es que si los monopolios pueden existir en primer lugar, es por ayuda y financiamiento del gobierno. Sí, a mí tampoco me agradan empresas como Comcast y AT&T, y también las considero corruptas y abusivas, pero al menos en este escenario, tú tienes el poder, el dinero y la demanda por persuadir y elegir tus proveedores de Internet. En el otro caso, net neutrality haría que todo proveedor deba atarse a los términos y condiciones que Estados Unidos imponga. Esto no dará más libertad, sino todo lo contrario. Si tú pones en línea algo increíblemente comprometedor sobre los Estados Unidos o las grandes empresas como Google, absolutamente todos los proveedores están obligados por la ley federal a censurarte o incluso a meterte a prisión si se dieran las condiciones ideales. Otra cosa bastante patética de todo este asunto, si la net neutrality es pro libertad de expresión y está en contra de las grandes corporaciones, ¿podrían explicarme por qué las grandes corporaciones abusivas como Google, que precisamente son famosas por restringir la libertad de expresión, apoyan tan desesperadamente esta iniciativa? ¿No te hace eso cuestionarte si el nombre net neutrality es tan legítimo como dicen? La razón de por qué Google, Twitter y demás están tan desesperados por aprobar este documento reside en todo lo que ya he explicado. Net neutrality significa censura absoluta, más dinero para Google y compañía, no competencia y más tiranía informática como se ha visto en los últimos años. Y para añadir la cereza sobre el pastel, ¿ya vieron quiénes financian la net neutrality? George Soros. Imagine my shock. La marioneta número 1 de la familia Rothschild, la dinastía banquera más poderosa que manipula el mundo entero, y el villano principal de esta última década, de pronto está desesperado por, supuestamente, defender la libertad de expresión. Por favor, denme un respiro. Esta conspiración no podría ser más obvia. Así que, por favor, y sin ánimo de humillar a nadie, dejen de apoyar algo de lo que no se han informado ni leído personalmente. Yo también fui persuadido al inicio, pero después de ver que Google o gente como Soros estaban a favor de esto, las cosas empezaron a no tener sentido, por lo que tuve que hacer una investigación más profunda. Eso es todo por mi parte. Tenía que aportar algo a este tema después de toda la desinformación y confusión que hay al respecto. What's this funny if you ain't gonna break the mold?